Dios te bendiga. Qué bueno que hoy has decidido estar con nosotros para oír las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Él siempre, siempre, siempre tiene algo bueno que decirnos. Así que pon tu corazón dispuesto. Vamos hoy a continuar un tema que habíamos comenzado en el programa anterior y es el contentamiento. Ese tema es de suma importancia para nosotros los creyentes porque a veces perdemos la perspectiva de ver y contar las bendiciones que tenemos. Yo presento a mi compañero y consiervo, el pastor Pedro Javier Maldonado, que él lo va a saludar y después comenzamos con lo que el Señor pone en nuestro corazón para edificar tu alma y la de nuestra también. Dios te bendiga. Pedro. La paz del Señor, mis queridos hermanos y amigos. Es una bendición y un privilegio volver a estar ante la consideración de ustedes junto a mi amada hermana Zulma, a quien honro y respeto, y para mí siempre ha sido un gozo trabajar junto a ella. Así que adelante, Zulma, comenzamos este programa en el nombre del Señor. Amén. Pues yo estaba meditando mientras pasaron los días después que hicimos el primer programa y me parece que deberíamos, Pedro, compartir con las personas que nos estén sintonizando algunas, vamos a decir, acciones, comportamientos, actitudes que debemos tener para nosotros demostrar que estamos en contentamiento y cosas que no debemos hacer porque entonces es, vamos a decir, lo opuesto a andar en contentamiento. Yo creo que si nosotros nos fijamos en el modelo nuestro, que yo lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Nuestro modelo es Jesús. Amén. Nuestro modelo es Jesús y una de las cosas que nos tenemos que fijar en él es que él era obediente a lo que el Padre decía, ¿verdad? A lo que Dios decía, su Padre Celestial, y él era obediente a algo que yo admiro y tengo que decir que a mí me gustaría que nosotros fuéramos así de diligentes, porque el pueblo judío tiene una costumbre y es que a los niños los enseñan a que estudien la Torá y ellos hasta se la memorizan. Y por eso es que son tan... tienen la capacidad de argumentar, si es la palabra que puedo decir, argumentar sobre eso que ellos conocen, ¿verdad? Y nosotros, para poder tener contentamiento, Pedro, yo creo que nosotros tenemos que conocer la palabra bien, ¿verdad? Y debemos ocuparnos de demandarnos a nosotros mismos de tener una disciplina, que es por lo que mencioné lo de Jesús, ¿verdad? De tener una disciplina de estudio de la palabra de Dios. Porque para yo, la misma palabra me lo dice claramente, ¿verdad? Que yo me goce, me dice una serie de indicadores en los cuales yo me tengo que fijar y me dice que yo cuente a mis hijos y a los hijos de mis hijos las grandezas de él. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Y cómo yo puedo transmitir ese gozo y ese contentamiento que yo tengo si yo no estudio la palabra? Es una de las cosas que me parece bien importante que nosotros tenemos que hacer y es precisamente tener disciplina en el estudio de la palabra. Y esa es una de las que yo puedo decir por el momento. ¿Cuál tú puedes aportar en este momento? Pues mira, primero déjame reaccionar a esa una que tú aportaste. Yo pienso que a veces nosotros tendemos a menospreciar o de alguna manera negar la capacidad que tienen nuestros niños de memorizar. Yo he visto que en ocasiones cuando un maestro de escuela bíblica les da a un niño un texto áureo para recordar, ¿no? Y le asigna que la próxima semana se debe haber aprendido un salmo corto o algún verso bíblico. Algunas veces los papás dicen, no, pero es que eso es muy fuerte para mi hijo memorizarlo. Sin embargo, póngale una canción a su hijo y verifique si de aquí a mañana su hijo no se la sabe perfectamente. Uh-huh. Y muchas veces son canciones con letras obscenas y ofensivas. Oh, sí. Y les permitimos a nuestros niños esa memorización. Pero cuando hablamos entonces de memorizar las escrituras, decimos, no, porque fíjate que es que esos versos bíblicos son muy fuertes y tienen un lenguaje bien difícil para un niño.
A veces yo escucho niños puertorriqueños cantando canciones en inglés perfectamente con buena pronunciación a los 6, 7 años. Ajá. ¿Cómo vamos a negar que nuestros hijos, Dios, por eso es que la Biblia habla de repetir, porque la repetición es una de las formas de instrucción más comunes y más normales. Usted tiene que ver algo y eso se repite y se repite hasta que usted lo memoriza. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús no tuvo allí el rollo de la ley y lo sacó Exacto. para leer. Él simplemente comenzó a recitar esa palabra que había sido instruida en su corazón desde niño en el templo. Así que de la misma manera, hermanos, ustedes y yo y nuestros hijos necesitan memorizar la palabra del Señor. Yo he tenido la experiencia de visitar lugares de ancianos y he visto personas que tienen problemas de memoria, enfermedades como lo es el Alzheimer, la demencia senil, y cuando hacemos una reunión y comenzamos a cantar coros, ellos recuerdan la letra, no recuerdan ni su nombre, pero se acuerdan de la letra de las canciones que cantaban cuando eran jóvenes en la iglesia. Y algunos de ellos me han sorprendido al pedirme una oportunidad para recitar un salmo, el Salmo 23, el Salmo 91, y les sale de las entrañas, les sale, es como que eso nunca se les pudo olvidar. Pero otra vez, hermanos, tenemos que ejercitar nuestra memoria. Hay muchas cosas que usted no necesita memorizarse y lo hace porque le gustan. Pues la palabra de Dios la tenemos que memorizar porque es necesaria para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Es cierto. Y fíjate, hoy precisamente yo estaba compartiendo la palabra en una iglesia que me invitaron y el Señor estaba dando este mensaje, que nosotros no nos olvidáramos del cuidado de Él, no nos olvidáramos de que Él nos protege, nos guarda, etcétera. Pero yo no me puedo olvidar de algo si, si yo no lo sé. Y nunca me lo aprendí. Entonces, lo que está implícito, ¿verdad? Es que yo tengo que buscar la forma de aprenderme, de, mire, si por alguna razón usted no se sabe exactamente la referencia bíblica, pero apréndase el verso, que es vamos a decir, la carnecita, que es lo que le va a dar la vida, ¿entiende? Entonces, para nosotros vivir en contentamiento, tenemos que saber y tener la certeza de que Dios nos quiere, Él nos ama, Él nos protege, Él nos provee, que Él es nuestro ayudador, todas esas cosas, y nos las tenemos que recordar constantemente. Y ese era el mensaje que yo compartí en el día de hoy, ¿verdad? Que no nos olvidemos, no nos olvidemos de que hay eso dispuesto, aunque veamos lo que veamos alrededor de nosotros, aunque estemos viviendo las circunstancias que estemos viviendo, no nos podemos olvidar que la bendición más grandota que nosotros tenemos es la salvación. Amén. Porque Amén. fíjate, Pedro, una de las áreas en las cuales la gente falla para vivir en contentamiento es que relacionan y piensan que Dios es como el genio de la lámpara, que le pasan la manita a la lámpara y yo quiero un carro de tal marca y yo quiero una casa en tal lugar y yo quiero unos zapatos de tal marca o de que está la moda o no sé cuánto. Y para eso no es que nosotros nos relacionamos con él no es el genio de la lámpara. O sea, él hizo ya lo que tenía que hacer dándonos la vida eterna y ese es vamos a decir, donde tenemos que tener nuestra mirada puesta. Vamos a estar la eternidad con nuestro Padre. Entonces nos desenfocamos y no podemos actuar en contentamiento si yo me estoy fijando lo que no tengo material. Porque ahí es donde a mí me ocupa que le tenemos que dar un poquito duro a esto, porque las personas, y esto para mí es serio, es muy serio, porque se toma la salvación de una forma tan liviana que no se le presta el valor
intrínseco en ella. Y entonces queremos que porque somos hijos de Dios tengamos unas comodidades y unas cosas, y eso no es lo que dice la palabra. Cuando nosotros recordamos las cosas que Jesús nos enseñó y las cosas que los apóstoles luego nos transmitieron, vemos a Jesús diciéndonos que si alguno quiere venir en pos de mí, primero esto es voluntario, si alguno quiere, esto no es obligado. Entonces debe en primer lugar negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no te puedes llamar a ti seguidor de Jesús, porque ese es el primer requisito. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Mire, cuando yo padezco de varias condiciones, y creo que en algún otro momento lo he mencionado en este programa, de la columna vertebral. Y los que padecen de columna vertebral saben que a veces usted se levanta con un dolor controladito, bien chévere, pero a veces usted se levanta que apenas se puede mover. Yo tengo una fusión a nivel lumbar de 5 vértebras. Y cuando me levanto con el dolor aliviadito o cuando me levanto con el dolor que no lo aguanto, igual le digo a mi cuerpo, hoy vamos a servir al Señor. Amén. Vamos a servir al Señor con dolor o sin dolor, porque Él merece mi fidelidad y mi servicio, porque Él es fiel, porque Él ha sido bueno. Cuando miramos a los apóstoles, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, usted sabe lo que decía, sé tener abundancia y sé padecer escasez. En todo y por todo he sido formado, he sido entrenado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces la gente toma este verso, hermana Zulma, para decir que ellos pueden lograr cualquier cosa en la vida, y eso no es lo que está diciendo el verso. Nosotros, lo que el apóstol Pablo quiso decir en ese momento era que podía soportar cualquier circunstancia de vida para servir al Señor. No era que él podía ser un superhéroe, ni que somos diositos y que podemos tener adentro de nosotros lo que necesitamos. No, no, no. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Así que vamos a estar claros en esa. Ahora, todo el sufrimiento, toda necesidad, toda escasez, la puedo padecer por causa del nombre del Señor. Amén. Qué bueno, me alegro tanto que hayas traído, porque estamos hablando de que se saca de contexto la escritura para conveniencia y crear, vamos a decir, una teología que no está basada en la palabra propiamente, sino que es acomodaticia. Y nosotros vivimos en un tiempo que es bien, la exaltación del yo, del hombre, ¿verdad? Yo me exalto, yo soy importante, Dios me tiene que dar esto y aquello. Y quien nos esté escuchando y piense así, revisa tus convicciones, porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que nosotros somos súbditos del Señor y tenemos que reconocer su soberanía, pero aún dentro de lo que esté pasando, aún dentro de las circunstancias que estemos viviendo, aún dentro de la escasez, como lo estaba diciendo Pablo, y aún en la abundancia, como quiera, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Sabes algo, Zulma? Perdón que te interrumpa. Me viene a la mente pedirte que le compartas a la audiencia algo que yo sé que tú has compartido en otras ocasiones, pero la experiencia de tu viudez, de estar casada con un hombre de Dios, con un ministro de la palabra, y cómo pudiste, luego de haber perdido a tu esposo, seguir sirviendo al Señor y sirviendo en el ministerio como Él te había llamado. Cuéntanos, gracias. De eso. Sí, fíjate, una cosa que yo tengo que reconocerle a mi esposo que se convirtió, fíjate, él se convirtió en un verdadero sacerdote cuando se metió con el Señor, sacerdote conforme a la palabra de Dios. O sea, él
me animaba a que yo siguiera adelante en el llamamiento que Dios hacía a mi vida, me apoyaba cuando yo tenía que hacer alguna encomienda que Dios me daba. Éramos bien complementarios y tú nos conociste en ese contexto, ¿verdad? Tú conociste a mi esposo por mucho tiempo, nos estuvimos la relación estando él vivo. Y una cosa que él me decía, que fue parte de lo que me ayudó a mí ¿cómo puedo decir? Sobrellevar el duelo, ¿verdad? No perder la perspectiva de lo que estaba pasando en ese momento que lo perdí, que fue una situación bien súbita, no fue algo que él estuviera encamado ni nada, fue una cosa súbita, una muerte súbita. Y mi esposo siempre me decía que él estaba bien claro de que el día que ya se acababa su ministerio aquí, el Señor lo llamaba, ¿verdad? Mientras tanto, él tenía que estar sirviendo aquí. Y cuando pasó el momento del fallecimiento de él, eso vino a mi memoria, ¿verdad? Vino a mi memoria y entonces yo dije, pues entonces yo tengo que seguir adelante en lo que a mí me toca y darle cuentas a Dios, porque mi esposo, él estaba claro que él todo lo que hacía era para darle cuentas a Dios, y entonces yo no me podía quedar ahí llorando la pena de que lo perdí, porque si Dios permitió que yo estuviera viva era porque él tenía un plan conmigo. Y yo quiero decirte que es el saber que ahora mi compañía, el saber aprender a depender más de Dios, porque mientras yo tenía mi compañero, pues éramos complementarios, ¿verdad? Ministerialmente hablando, estoy hablando dentro del contexto del ministerio. Y entonces de pronto verme que no tenía a él a mi lado, yo tuve que se convirtiera en realidad, vamos a ponerlo así, que se convirtiera en realidad que mi partner ministerial iba a ser mi papá, iba a ser Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo tuve que llegar a esa convicción y llegar a aprender, escuchen bien, y gracias Pedro, no se me había ocurrido que esto podía ser importante, pero gracias. Me tuve que disciplinar a aprender a depender del Señor más, porque antes, como tenía el complemento al lado, pues entonces yo le preguntaba a mi esposo, él se me tenía que llamar la atención, me llamaba la atención, etcétera. Pero ahora mi conversación tenía que ser con Dios. Ahora mi dependencia total tenía que ser de Él. Y tú sabes qué, como Él dice en su palabra, Él no me ha dejado, Él no me ha abandonado, y donde yo voy, Él está. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo que compartir. Gracias por darme la idea de compartir esto, porque eso no quiere decir, amados, que yo no lo extrañe a él. Eso no quiere decir que me haga falta en unos momentos que yo quisiera que estuviera disfrutando unos momentos de vida. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que yo pude aprender a vivir en dependencia más grande con mi Señor, y saber que Él está ahí, y vivir contenta de la temporada que estoy viviendo, del privilegio, porque Pedro, ¿sabes qué? Uno tiene que aprender que son temporadas que nosotros vivimos en nuestra existencia y que somos privilegiados por la temporada que estemos viviendo. Y yo pude aprender, ¿verdad? Pude aprender a vivir la temporada que estoy viviendo sin mi esposo, pero con el Señor. Y yo soy testigo, yo he visto, porque como tú bien mencionabas, yo conozco a mi hermana Zulma y a su esposo Iván, los conocí hace más de 20 años atrás. Sí. Yo recuerdo muy bien que Iván no solamente era pastor de una congregación, sino que era pastor en casa. Y luego de su ausencia, yo he visto que el Señor te ha continuado bendiciendo en el ministerio, no solamente en tu vida personal, y has crecido. Aún la organización para la cual tú sirves, que es la Iglesia de Dios, te ha reconocido como ministro ordenada.
Ujú. Ciertamente, y Dios, ¿verdad? Cuando, vamos a decir, cuando tú eres obediente, que era una de las cosas que estábamos señalando, ¿verdad? Obedecería, alinearnos a la demanda que Dios pone en nuestras vidas, pues entonces Él se encarga en un momento de hacerte la, vamos a decir, honrarte, si es la palabra, o Ujú. reconocerte, o dejarte saber, estás en el track, estás Amén. en el camino que yo quiero. Tú sabes, Pedro, una de las cosas que me bendice mucho, mucho a mí es cuando, por ejemplo, si yo voy a ministrar en algún lugar, yo le digo a las personas, cuando me vienen a decir que Dios los ministró, etcétera, yo le digo, pues gracias por decírmelo, porque entonces me está dejando saber a mí que yo oí la voz del Espíritu Santo. Amén. Eso Porque es. verdaderamente una de las cosas que nos hace para que nosotros podamos ser gente que seamos, vivamos en contentamiento, es que seamos humildes. El ponernos soberbios y creernos que somos el centro del mundo, ya eso nos saca de los criterios de poder vivir en contentamiento, porque vivir en contentamiento, una de mis definiciones, y si tienes al alcance ahí la que leíste la semana pasada, pero una de mis definiciones es que yo disfrute lo que Dios me da, la oportunidad, el tiempo, la temporada, la experiencia que Dios me permita vivir, que yo la disfrute, porque hay algo que viene de Él en esa temporada. Y aún puede ser una de escasez, pero hay algo ahí que le podemos sacar provecho y que Dios se va a personar para bendecirme aún en esa escasez. Yo tengo que decirte que eso es algo que yo he aprendido y lo he dicho aquí anteriormente y lo quiero citar. Cuando nosotros no, somos salvos, la salvación, ¿verdad? Es algo que incluye que nosotros, es un regalo que Dios nos está haciendo, que no nos lo merecimos porque no éramos tan buenísimos para merecerlo. Pero Dios, como es justo, es bueno, es grande, su misericordia es más allá de lo que nosotros podemos pensar. En el equipo de esa gracia está la capacidad que Él te va a dar a ti y a mí para yo vivir las temporadas y las asignaciones que Él me dé. Así que cuando estamos viviendo lo que sea, lo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos es gracias, Padre, porque tú me das la capacidad de vivir esta experiencia y sacar un aprendizaje de ella. Otra cosa importante, ¿verdad?, que nosotros debemos hacer para manifestar o para vivir, experimentar el contentamiento cristiano, hermano, es entender. Mire, cuando la Biblia habla del ser espiritual, de la naturaleza espiritual nuestra, nos dice que nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, eso quiere decir que nuestra mente no puede pensar de acuerdo al uso y costumbre de nuestra sociedad. Exacto. Tenemos que pensar de acuerdo al uso y costumbre de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo pienso de acuerdo a la palabra del Señor, lo primero que yo tengo que entender es que Dios me ama, sobre todas las cosas que Dios me ama. Lo segundo que yo debo entender, si Dios me ama, todas mis necesidades son suplidas por Él. Porque yo me presento ante Él como se presentaba el salmista. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Cuando decía Jehová es mi pastor, él estaba comparando la relación de él con Dios con su experiencia con sus ovejas. Él como pastor de ovejas sabía que la oveja no se puede alimentar sola. Él sabía que la oveja no sabe encontrar agua. Él sabía que la oveja no se puede defender sola de los lobos y de los animales del bosque. Así que él era el que tenía que cuidar ese rebaño. Y entonces el salmista
este hombre en este momento que escribe este salmo ya es rey de Israel. Y siendo rey de Israel y teniendo un ejército a su cargo, dice, yo todavía soy oveja. El problema es cuando dejamos de ser oveja y nos creemos que porque somos hijos de Dios podemos hacer cosas solos, sin consultar a Dios, enfrentándome la vida como si yo fuera el cheche de la película. Y no funciona de esa manera, mis queridos hermanos. Tenemos que seguir siendo ovejas para que Él siga siendo nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, nada nos falta. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorea. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no deberemos tener temor, porque Él estará con nosotros. Hermano, todo el asunto es que usted y yo sepamos que Dios nos ama y que Él es el grande, que Él es el todopoderoso. Si entendemos eso, podemos vivir en contentamiento. Mira el problema del pueblo de Israel. Cuando vamos a la historia de Israel, vemos ejemplos de lo que no es contentamiento. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, de esclavitud, y ellos clamaron a Jehová por 440 años, pidiéndole a Dios que los sacara de allí. Dios los saca de allí y en el desierto comienza a proveerles maná para que se alimenten. No tenían que cultivar la tierra, no tenían que cosechar, no tenían que regar la semilla, simplemente recibirlo cada mañana. Usted puede creer que encima de eso ellos se quejaron. Y nosotros somos excelentes como jueces, juzgando a Israel por eso. Pero ¿cuántas veces yo he escuchado a personas que no tienen alimento en su casa y alguien les regala algo y se quejan y menosprecian eso que han recibido? Mira para allá la porquería que me dieron. La gente trata a uno como si uno fuera un miserable. Hermano, dele gracias a Dios porque llegó el alimento. Mire, en mi casa yo tuve un momento donde por la gracia del Señor yo era vicepresidente de una compañía de equipo médico y tenía un excelente salario. Cuando yo llego a los Estados Unidos me encuentro sin salario, sin casa, sin auto y con 3 muchachos, mi esposa y 3 muchachos. ¿Sabe qué? Yo aprendí, en aquel momento podíamos comer en restaurantes. En este momento teníamos que comer arroz blanco con corned beef. Y éramos felices igualmente. A mí me encanta la corned beef con papa. Yo no sé a ti, Zulma. A mi también esposa me le gusta apunta. con amarillito. Pero, me apunta. Sí, felices de la vida, hermano. Amén. Es que somos arrogantes y nos creemos que Dios no es capaz de... Mire, Dios no tiene por qué darte steak y darte langosta para que tú te alimentes todos los días. Lo que Él te dé. Si es pan, dale gracias al Señor. Amén. Porque ¿sabes qué? Nadie mejor que tu Padre para suplir tus necesidades. Jesús dijo, si Dios cuida de las aves del campo, ¿cuánto más no valéis vosotros? Hermano, dale gracias a Dios porque tienes vida. Dale gracias a Dios porque tienes salud. Dale gracias a Dios porque vives en un lugar que Dios ha provisto para ti. Que a lo mejor no sea la casa con piscina y 10 habitaciones que tú quieres, pero tienes un techo donde Dios te da protección de los elementos naturales, donde te guareces de la lluvia, donde te puedes guarecer del sol. Como Zulma nos decía la semana pasada, que mientras ella se quejaba porque tenía calor, Dios les recordó, tienes un techo y tienes un aire acondicionado y tienes un abanico. Dale gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Ciertamente. Esto nos podríamos amanecer y hacer vigilia, querido, porque de verdad que es un área que nosotros los creyentes tenemos que ejercitar, aprender a vivir en contentamiento. Cuando el Señor nos diga, vamos a continuar hablando de esto, pero de verdad nosotros le pedimos a usted que analice su corazón y se ponga a pensar, ¿está usted verdaderamente contando cada día todas las bendiciones que Dios le da? Todas las bendiciones que cada día Dios le da, porque a veces nosotros tomamos por sentado lo que viene,
A veces toma, mira, y Dios se encarga de todo lo que te hace falta, no de los antojos, no de los excesos, no de los caprichos, de lo que te hace falta. Revisa para que tú veas el cuidado de Dios todos, absolutamente todos los días. Yo te pido que hagas esa reflexión y que si tú ves que has estado fallando, le pidas perdón al Señor. En adición, estoy ahora dirigiéndome al que no conoce al Señor y que quiere ser parte de la familia de Dios y tener ese papá tan bueno como el que Pedro y yo tenemos. Es un papá que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que en nuestros momentos de necesidad Él está ahí con nosotros para consolarnos, para abrazarnos, para darnos el amor extraordinario que Él tiene por nosotros. Si tú no tienes ese amor, si no has tenido un padre como ese del que yo estoy hablando, te invito a que ores conmigo para que le digas a Él: yo te recibo en mi corazón y aprecio que hayas enviado a Jesús para que sea mi Salvador. Ora conmigo. Amén. Padre bueno y misericordioso, en este día yo recibo la convicción de que solo contigo yo puedo seguir adelante y recibo la convicción de que yo quiero estar contigo en la eternidad. Te prometo dejar mi vida pasada y empezar una vida nueva siendo un buen siervo tuyo y proclamando tu palabra a los que estén alrededor de mí. Gracias por esa salvación tan grande que tú me estás dando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y entonces, si tú piensas que esto que hemos estado conversando le puede ser de utilidad a alguien, te pido que pases el video y se lo compartas a otras personas. Si no están registrados, pues entonces regístrate o suscríbete al canal y dale a la campanita para cuando vengan nuevos temas, pues que te avise el sistema de que tenemos un programa nuevo. Avísale a otros también de que aquí estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. La paz del Señor. Amén.